¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuenta Cuentos, y estamos en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes, en el cual pues agradezco que fielmente estén en cada programa aprendiendo de cada invitado y demás. Les mando muchos abrazos ahí a la distancia, a todas esas familias, a los niños que me han mandado saludos y toda esa gente que se me acerca diciéndome que ven el programa, que me apoyan en todo lo que hacemos, no solo en este programa, sino en todos los demás proyectos audiovisuales, literarios, eventos y demás. Muchas gracias, Dios me los bendiga bastante. Y bueno, ¿qué más que decir a los patrocinadores, a los sponsors en el cual pues me colaboran de muchas formas para que este programa, este proyecto salga adelante? Y tengo que saludar a Clínica Veterinaria Mr. Patitas, en el cual pues nos ha apoyado de una manera sorprendente. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que tienen mascotas que vayan a la clínica veterinaria Mr. Patitas, ahí pueden sacar citas para el control de sus animales caseros, sus mascotas, pueden llevar el control adecuado médico, ¿verdad? Veterinario. Allí, bueno, hacen ultrasonidos, hacen todo lo que ustedes imaginan que una clínica veterinaria realiza para las mascotas y tienen seguros en el cual ustedes pagan por mes o por año y abarca cualquier accidente o lo que necesite la mascota, ¿verdad? Desde el grooming, atención médica, entre otros. Entonces, ahí se los recomiendo bastante. A Johnny Ortiz Varela le mando un abrazo, es el dueño de Clínica Veterinaria Mr. Patitas, y bueno, tenemos una buena amistad y compartimos bastante. Entonces, Johnny, Dios me lo bendiga. En día de ello, bueno, ya saben, Clínica Veterinaria queda justamente en San Pablo de Barba de Heredia, allí por la iglesia de San Pablo, 125 metros al sur, allí en la huertita, ahí se llegan y bueno, van a ser bien atendidos. Ahora sí, ya con esta introducción y la presentación y demás, voy a presentar a la invitada de hoy, que hoy tenemos, para mí es una invitada de lujo, porque su historia es impecable, a mí me tocó grandemente en el alma cuando la escuché, la forma en que se expresa, es una líder nata y tiene bases y fundamentos para hablar de lo que es tener liderazgo, de lo que es superarse en la vida. Hoy tenemos a la gestora comunal, presidenta del Comité de Personas Joven de Belén, Mari Pérez. Bienvenida. Un aplauso. ¿Cómo está, Mari? Muchas gracias, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, le agradezco de antemano pues que hayan aceptado la invitación para conocer su historia y demás. Debe de estarse preguntando la gente, ¿quién es Mari? Algunos ya la conocen y deben de estar emocionados y deben de estar diciendo, ahí está mi heroína, mi amiga, o tal vez hasta la misma familia, toda la familia de Mari. Abrazos, Dios me los bendiga. Ahí les voy a hacer una visita para contarles cuentos. Yo que toque, ya les regalé un evento. Pero vamos a conocerla desde un punto de vista más humano. Vamos desde el principio. ¿Quién es Mari Pérez? Mari, cuéntenos. ¿De dónde Bueno, vienes? ¿De dónde? bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Mari Pérez es una joven de 32 años de edad que ha vivido la mitad de su vida entre experiencias médicas, experiencia de salud. Es una joven muy comprometida con el bienestar de la comunidad, con el bienestar de las personas que le rodean. Es una profesional que cree firmemente en el poder de la empatía, la acción colectiva y la educación como herramientas para transformar realidades. Creo que antes de invertir en seguridad, siempre se debe invertir en, en la educación. Creo que a veces la educación de la empatía debe de empezar desde las pequeñas bases, desde que son niños, en las casas, cultivarlo en los centros educativos y más allá llevarlo en las etapas de adultos, tanto en la vida cotidiana, nuestra vida personal, en la vida profesional. La empatía va sinceramente con todo. María es una joven que cree sinceramente la empatía como tal, porque la vida me ha enseñado a que la vida es solo una y a que no hay más oportunidades, a que usted hoy está aquí, mañana no lo sabe, que la vida hay que vivirla como si fuera el último momento. Creo que lo único seguro que tenemos es la muerte, todos vamos para allá en algún momento, así que creo que hay que disfrutar cada uno de los segundos que tenemos,
Esa es Mari, la persona que cree en que hay que disfrutar la vida como si fuera el último día. Wow, bueno, pero todo eso viene viene a raíz de muchas cosas que has aprendido a vivir con experiencia y demás. Eres belemita, ¿verdad? De nacimiento. De nacimiento. Belemita se le dice, ¿verdad? El gentilicio. Belemita, a los que nacemos en San Antonio, bueno, nacemos en Heredia la mayoría, pero nos residimos en San Antonio de Belén o en el Cantón General de Belén. Este cantón tiene 3 distritos: Belén, San Antonio, La Ribera y La Asunción. Yo soy de San Antonio, 100% belemita. Wow, y el clima riquísimo, ¿verdad? Con este sol, ya me imagino cómo debe estar por ahí. Se podrá imaginar, esto es terrible, un calor. Aquí el clima es muy cambiante, de repente estamos con sol, de repente estamos lloviendo, de repente vuelve a salir el sol. Entonces, para los que vivimos aquí, ya estamos acostumbrados a esto, una realidad, como llaman muchos, un país dentro de otro país. Es un cantón muy, muy bonito, tiene muchas fortalezas y tiene, no llamaría debilidades, llamaría oportunidades de poder mejorar muchas cosas, pero es un gran cantón. Es un gran cantón que nos da muchas herramientas para poder salir adelante y para poder mejorar. Sí, yo he sido muy bien recibido allí en Belén. He conocido personas muy, muy de calidad, como en este caso Mari, también entre otros gestores que me han dado, bueno, un cariño, un amor, esa carisma que tiene el belemita. Entonces, hoy justamente lo puedo decir con toda la propiedad que vamos a tener la esencia de lo que es una mujer belemita en el caso de Mari, que representa toda la esencia de una comunidad tan linda que es preciosa, cómo lo atienden a uno y demás. Algo muy curioso, ¿verdad? Eh, que hay que aclarar. En Costa Rica la ley dice de que el joven llega hasta los 35 años. Realmente Mari se ve joven, tiene 32 años y hago la aclaración por el hecho de que muchos piensan que después de los 30 ya dejan de ser jóvenes, pero ante la ley de Costa Rica, yo creo que en muchos lugares de Latinoamérica es hasta los 35. Es así, ¿verdad, Mari? Así efectivamente, joven se considera desde los 12 hasta los 35 años de edad. Al menos Ah, están ve, no dentro del sabía. ámbito del comité de la persona joven. Sí, no sabía que era desde los 12 años. Ya es joven. Se le, con De, razón les dicen jovencitos. De qué interesante. A esos muchachos de 12 a 17 años les dicen jovencitos. jóvenes o adolescentes, después entra la etapa del adulto joven, después en la etapa del adulto y ya progresivamente el adulto mayor. Son las etapas normales después de la niñez que se acompañan. Pero el comité de la persona joven ve todas las personas o vela por las personas que están integradas desde los 12 hasta los 35 años de edad en un rango de juventud. Bueno, tengo varias consultas sobre ese tema. Ya vamos a entrar a varios temas de interés. Pero, ¿qué conlleva lo que es el comité de persona joven? ¿Cuál es su función en sí, verdad? Porque uno lo puede ver desde un ámbito más, eh, lo digo desde mi ángulo. Aquí estamos para corregirnos y aprender, ¿verdad? Pero las actividades son más joviales y demás. Hay una palabra que usted dijo ahí de educación, educar, guiar. ¿Qué es lo que lleva el comité de persona joven en una municipalidad? El comité de la persona joven trabaja muy de la mano con las municipalidades de su cantón y también con el Ministerio de Cultura y Juventud. Hay un Consejo Nacional de Persona Joven que integra miembros de cada uno de los comités cantonales. En este momento hay 89 comités que están conformados. Somos 7 personas que integran el comité. Son dos personas representan los centros educativos, una persona representa el área religiosa, una persona representa el comité de deportes, una persona es representada del consejo municipal y 2 personas son representantes de áreas comunales. Son las 7 personas o miembros que integran un comité de la persona joven. Estos comités tienen como fin colaborar en todos los ámbitos de la juventud, desde la educación
Podemos colaborar con otros comités, como el Comité de Deportes, también podemos estar enlazados de la mano para hacer funciones o trabajos en común. Podemos trabajar con los centros educativos, podemos trabajar con cultura, con salud, podemos colaborar con temas como, por ejemplo, ampliaciones de horarios para jóvenes, actividades recreativas, artísticas, musicales. Es una gran amplitud en realidad, todo lo que los jóvenes pueden realizar, lo podemos trabajar nosotros desde el Comité de la Persona Joven. Genial. ¿Cuál es la problemática que llevan, que tienen que lidiar día tras día, el tema específico como problemática eh, que lleva el comité en sí? Por lo menos en el caso de Hay, ustedes. hay muchos temas. Nosotros este año nos enfocamos en el proyecto 2025, es el programa Level Up Belén. Es un programa enfocado en la no violencia, debido a la gran relevancia o gran magnitud de aumentos de crímenes y violencia que se ha visto en el país. Nosotros creamos un proyecto para concientizar a los jóvenes y para crear una estrategia también desde las habilidades blandas, donde los jóvenes pueden enfatizar aquellas debilidades o aquellas fortalezas, eh, enfocarlas en un solo tema y poder llevarlas a sus vidas cotidianas, a sus vidas de educación, a sus vidas familiares y a un posible nivel laboral cuando ya tengan, o a los que ya están laborando, de hecho. Este programa, ampliando un poquito, aprovechando el tema, nos ha Ujú. llevado a poder participar dentro de los dos colegios públicos del cantón, al Liceo Experimental Bilingüe de Belén y al CTP, al Colegio Técnico Profesional de Belén. También hemos tenido apertura a las escuelas debido a que también hay jóvenes ahí, ya hay niños de 12 años o jóvenes de 12 años dentro de las instituciones y hay niños que ya vienen para esta etapa, entonces es bueno que tengan una preparación previa y sepan a lo que van a encontrarse en una vida cotidiana más adelante. Entonces, desde el programa Level Up Belén, hemos enfatizado mucho lo que es las habilidades blandas, los temas de la no violencia, explicándolos desde la base de que nosotros podemos mismos ser agresores o podemos estar siendo víctimas sin saberlo. ¿Por qué? Porque hay muchas características que a veces están normalizadas en nuestra vida cotidiana o en nuestro círculo, tanto social como educativo, en el que podemos decir eso es normal y tal vez somos víctimas o somos parte de los mismos agresores que a veces no lo sabemos. Entonces, parte del programa es poder darle esas claves o esos detallitos o esas espinitas a los jóvenes de saber, mira, yo esto lo veía normal o esto. Entonces, esto se basa también no solo en las habilidades, sino que también se puede explicarles a ellos características de una persona que es agredida, una persona que es violenta, qué consecuencias podría encontrar desde la parte legal, qué ayudas puede encontrar una persona también que está siendo víctima. Podemos explicarles características médicas, eso viene en la segunda etapa del programa, donde van a poder encontrar características que un médico encuentra cuando hay una consulta en un hospital, tal vez en una emergencia, y hay qué es lo que ellos ven que nosotros tal vez no encontramos. Desde la parte legal, estamos solicitando el apoyo también desde el Poder Judicial para que también nos apoyen con este programa, para que también puedan explicar qué pueden encontrarse una persona agresora, cuáles serían las medidas que podrían tener y el apoyo que podría encontrar una persona víctima, como decía anteriormente. Todo esto es parte de las tareas que hacemos desde el Comité de la Persona Joven. Es el proyecto 2025 que presentamos, pero no es el único. Hay otras cosas que también van de la mano. Por ejemplo, ahora estamos colaborando con el proyecto creamos un proyecto que se llama Sembrando por Belén, que es un proyecto que va a estar colaborando a los niños preparándose para las pruebas de admisión del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, pero también les va a dar herramientas a ellos para sus últimos exámenes o para los exámenes que tienen que realizar ahora a final de año los sextos o para prepararlos a los quintos cuando tengan que hacer su nota de presentación para el próximo año, que es un conjunto entre quintos y sextos para poder hacer esa prueba de admisión. También se les va a dar ramas de cursos o talleres como inglés, también las habilidades blandas para la comunidad, se tiene programado también LESCO y algunas otras carreras o talleres que vamos a poder dar durante el año, lo que nos queda del año, porque esto va muy rápido, sinceramente, pero son parte de las actividades que tenemos programadas desde el Comité de la Persona Joven de Belén. Wow, es bastante el trabajo y qué increíble el apoyo que tienen, ¿verdad?
¿No han tenido que lidiar con algunas instituciones o se les da todo así de la mano, en conjunto, como una mancuerna, podemos decir, como una, eh, ay, ¿cómo se le llama eso? Como una yunta, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa parte del apoyo? Ha sido un trabajo de mucha logística, ha llevado meses de trabajo en el que hay que enlazar tanto entidades o instituciones públicas y privadas. Nosotros trabajamos muy de la mano con ambas porque creo que los jóvenes no tienen una división. Algo que dejamos muy en claro desde el comienzo fue que aquí no hay política, aquí no hay religión, aquí no hay partidismo de ningún tipo, aquí siempre se va a trabajar por los jóvenes y para los jóvenes, de jóvenes a jóvenes. Ujú. Entonces, ha sido un largo trabajo de parte de todo el comité, enlazando, claro que como todo ha tenido sus dificultades, mas no obstante, creo que ha sido un camino, gracias a Dios, muy provechoso, se nos han abierto grandes puertas y hemos tenido muy buen recibimiento tanto en las instituciones públicas como por parte de las entes a los que hemos buscado ayuda. No, y qué interesante, porque tienen un departamento de religión, otro de deportes, de cultura, pero en cada punto hay diversidad. Eh, un ejemplo, hay lugares donde hay diferentes creencias y ustedes tienen que trabajar sobre ello, ¿verdad? ¿Quién es evangélico, quién es católico, quién es eh, protestante en otras áreas, ¿verdad? No sé qué nombres, hasta musulmanes y demás. En el área de deportes también hay personas que no practican algo físico, lo practican más de otras formas, un deporte menos eh, exigente, ¿verdad? Y ustedes trabajan en todo eso, entonces tienen que hacer como un estudio, me imagino, pregunto, ¿verdad? Sobre el entorno y lo que están llevando. Creo que todo va muy de la mano con la empatía, el respeto, entonces no se tocan temas controversiales, se trata de limitar la enseñanza desde un punto básico, pero respetando que cada persona o cada joven o cada niño tiene un punto de vista también desde su vínculo familiar o su vida personal. No nos involucramos mucho en eso, también mantenemos un margen de respeto, son menores de edad también en su mayoría, pero se le trata de dar las bases como desde una perspectiva muy sencilla, muy neutra. Eso nos ha dado la apertura de no tener que encontrarnos hasta el momento con problemas como esos que usted decía, que siempre todos tenemos una opinión diferente, no importa el tema al que se refiera, pero la empatía y el respeto ha sido muy importante en ese programa desde el momento uno. Qué genial, qué genial. Me imagino todo lo que se vive desde ese ángulo. Es que ser gestor comunal abarca muchos puntos y detalles que hay que absorberlo y saberlo practicar o aplicar al entorno, ¿verdad? Como en esto, no tocar temas que no van al caso, ¿verdad? Porque hay un mensaje que dejar, ¿verdad? Como en este proyecto, ¿cómo es que se llama? Es que se me olvida, ¿verdad? Que están Programa yendo a Level lo de Up, hacer Belén. Level Up, Level Up, y vea que me lo he intentado de memorizar y se me va. Es un buen programa, realmente es un buen proyecto. ¿De dónde nació ese proyecto? ¿Fue de ustedes? ¿Lo replicaron o cómo fue el asunto? No, en realidad es un programa que nace desde el comité, con participación de todos los integrantes. El comité se reúne en sesiones, 2 sesiones al mes como mínimo, y traemos ideas. El proyecto se fue fomentando durante los primeros meses del año, hasta que llegó una base sólida en la que se mandó al Consejo Nacional y tuvo la aprobación desde la primera solicitud que se hizo como programa 2025 y desde ahí se fue mejorando, claro, cada día hay, como yo siempre les digo, uno aprende más de los niños, de las niñas y de los jóvenes que lo que uno trata de enseñarles a ellos. ¿Por qué? Porque uno llega al centro educativo y trata de darles ese espacio para que ellos también puedan hablar, puedan decir lo que piensan, lo que comentan, lo que les gustaría encontrarse en un futuro. Y eso nos ha ido dando también una educación a nosotros de cómo el programa se puede ir modificando poquitos para que llegue a lo que ellos esperan, una expectativa, y no sea solo eso, sino que también sea una realidad y ellos queden también con una motivación de que, mira, yo di una recomendación y la tomaron a bien, o mira, lo que yo comenté, mira, hoy lo estoy viendo en el siguiente taller. Entonces ha sido una convivencia de tanto de ellos hacia el comité y del comité hacia ellos,
donde se ha aprendido en el camino de ambas partes, sinceramente. Ahí está, ya llegó. Ok, estamos. Eh, Ahora sí, ahí estamos. Continuamos con el programa. Hubo como un problema ahí técnico. ¿Me escucha, Mari? ¿Le escucho? Sí, qué rollo, ¿verdad? Y estamos con buen internet. Ahora sí, bueno, como estábamos hablando, está genial. Y hay una palabra clave aquí que estamos repitiendo varias veces, que es la empatía. Es un, últimamente hemos tocado ese en diferentes charlas y reuniones sobre el ser empático ante la gente. Hay un testimonio que nos habló la vez pasada y que ha sido, bueno, increíble. Eres un milagro de Dios, ¿verdad? Sí, sinceramente sí. Bueno, voy a contar un poquito sobre esa historia de la cual ya cumplí 16 años, de hecho, de ser un milagro viviente. Todo comenzó a mis 16 años. Estaba yo en mi casa descansando de los últimos exámenes. Estaba eximida, entonces estaba en mi casa esperando nada más la graduación de noveno, cuando un dolor de cabeza me atrapó. De eso que usted dice, para los jóvenes algo muy extraño, un dolor de cabeza continuo, iba empeorando con los días. Me llevan a los centros médicos, no encontraban nada, me mandaban para la casa diciéndome que era migraña, que era chineo, inclusive, fueron una de las cosas que les comentaron a mis padres, que era chineo. La situación fue empeorando de un día a otro, era un dolor bastante severo, se sentía como una bolita que iba de un lado a otro, depende de cómo yo moviera la cabeza. En una madrugada, esto comenzó viernes, en la madrugada del día lunes, yo me levanté ya con mucho dolor, ya gritando, me llevan al hospital de Heredia, y ahí estuve internada por 2 días en emergencias, en una silla plástica, porque no había, era el hospital viejo de Heredia, no había espacios. Ahí estuve internada, comía, recuerdo que nada, lo que le traían a uno era una sopita esas como que las que llaman tipo Maggi, no la comía, una sopita de consomé. Yo ya tenía un semblante amarillo, según me comenta, yo tenía ya la cabeza para abajo, el dolor era muy severo y me iban a dar la salida, me iban a dar la salida para la casa, estaba mi papá conmigo esa vez y le dicen, papá, no es nada, es una migraña, y va para la casa con acetaminofén. Entonces pasa un doctor y le dice a mi papá, papá, ¿qué es lo que tiene su hija? Y le dice el enfermero, le interrumpió y le dijo, no, 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 ella va para la casa, doctor, es una migraña, va con acetaminofén. No, papá, si usted me lo permite, yo quisiera hacerle un examen a ella. Se refería a un TAC. Y si no, él en persona me iba a hacer una punción lumbar. Me mandan a hacer el TAC, el hospital de Heredia estaba malo, el de Hospital de México estaba malo, el San Juan de Dios lo tenía malo, y me iban a mandar al hospital de La Juela. Lo programan como a las 8 de la mañana y a las 11:30 no me habían mandado todavía. Vuelve a pasar el doctor y pregunta, papá, pero ¿qué pasó con su hija? Y le dice, Yay, no ve que todavía no le han podido mandar el TAC. Ahí estaba ya mi mamá también. Y le dice a mi mamá, no, es que todavía, me dice, ¿cómo no? Y entonces llama a alguien y le dice, hágame el favor, y me la mandan para ella, para el TAC. Entonces era a la 1 de la tarde, me mandan para el hospital de Alajuela, hacen el TAC, dice mi mamá que en ese entonces era la jefa de ella, la encargada de radiología también, y le dice, ay, es que esto se quita solo con cirugía. Tiene el cerebro inundado de agua, eso solo se quita con cirugía. Mi mamá fue, de verdad, como un golpe que le digan su hija, 16 años, siempre sana, le tienen que operar el cerebro. Fue como un shock de noticias, ¿verdad? Y yo no entendía la verdad lo que me estaba pasando. Me vuelven a mandar al hospital de Heredia para hacer un poquito corto el tema. Tardan otra vez en leer el resultado, ya vienen, lo leen por horas de la noche. Me mandan en una ambulancia al Hospital México. Extrañamente, o milagro de Dios, había un quirófano y un neurocirujano disponible para operarme en ese momento que yo llegaba. Cuando yo llegué, escucho por los parantes que decían, la paciente que viene llegando al hospital de Heredia tienen 15 minutos para tenerla desangrada, que eran los exámenes listos, y vestida de verde y rapada con un cabello que era abajo de las caderas, me tenían que rapar al acero.
yo dije, "Wey, me van a operar, ¿verdad?". De hecho, estaba en un televisor y estaba viendo la final de un cantante que estaba en esos entonces, aquí un concurso de internacional. Y yo dije, bueno, cuando a mí me ponen las vías, me visten de verde, yo como que eso no le está pasando a uno, ¿verdad? Como que no es uno. Pero cuando me comienzan a cortar el pelo y me pasan la cero, ya ahí sí yo reaccioné. Ese pelo hoy en día mi mamá todavía lo tiene guardado. Para ella tocarlo es algo imposible, ya solo tocar la bolsa ya se pone a llorar porque el recuerdo la trae desde ese cabello. Yo digo que me voy a hacer una peluca y esa peluca Ajá. la voy a poder teñir y hacerle de todo. Ella me dice, es que usted lo ve muy bonito todo, se lo cuenta como si no fuera nada todo lo que se pasó. Pero es que yo tengo un punto de vista diferente. Ya me operan, la primera cirugía, un 9 de diciembre del año 2009. Yo salí del hospital un 23 de diciembre por insistencia mía, porque los doctores pensaban que la válvula no estaba bien. Pero yo decía, Navidad en el hospital yo no lo voy a pasar. Entonces yo salí ese 23 de diciembre, pasé festividades navideñas en mi casa, no pude ir a la graduación, más no obstante me mandaron el título a la casa. En décimo, bueno, 2010, yo ya iba para décimo, en enero me vuelven a operar, la válvula había fallado, o sea, había pasado apenas unos días, los días festivos en la casa. 5 de enero me vuelven a operar, 9 de febrero me vuelven a operar, a un día de entrar a clases en ese año, la válvula volvió a fallar nuevamente y ahí me dejaron un mes en la casa reposando porque tenía que recuperar. En esa primera cirugía, volviéndome un poquito para atrás, en esa primera cirugía me dio meningitis. Meningitis. Esa es eso era una bacteria que se había metido en el cerebro, lo había adquirido en quirófano. O sea, ahí fue donde se me pegó, donde es una bacteria o una forma de contaminación que es bastante grave, bastante severa, de la cual muchos no logran sobrevivir a ese tipo de acciones o cosas. Yo, gracias a Dios, fui un milagro de esa etapa. Bueno, ya me operé en la segunda, la tercera, como le decía. Yo espero un mes en mi casa y vuelvo a décimo. Entro en marzo. Yo paso todo el décimo año del colegio bien, sin ningún efecto. Yo, en esos entonces, uno como niño no tiene como la capacidad de entender lo que había pasado. Yo voy a décimo, pues llego a quinto año, voy solo un mes al colegio y en el mismo colegio yo quedé ciega y la válvula había fallado dentro de la institución. Situaciones que se prestaron dentro de la misma que me llevaron a esa consecuencia. De ahí me llevaron al hospital, tuve 4 cirugías continuas en un lapso de 1 o 2 meses. En la última obtuve otra vez meningitis, me volvieron a adquirir el virus de la meningitis dentro del cuerpo o bacteria. Y de ahí quedé en estado de coma. Fue un estado de Ujú. coma en el que decían, no hay nada que hacer, papás. Ya a ella se le hizo todo lo medianamente posible. A mí me habían colocado las válvulas de poco, medio y mucho líquido. Yo tuve hidrocefalia, que eso es la acumulación de líquido en el cerebro, y por lo cual me habían operado y me habían colocado esas válvulas. Me había saltado esa partecita. Fue el factor por el cual me habían operado desde la primera hasta esas últimas cirugías. Dentro de esa etapa del coma, mis papás dicen que ellos supieron lo que fue que les dijeran, venía el sacerdote y le ponía los santos óleos porque mamá, papá, su hija no pasa la noche. 3 veces me las colocaron y 3 veces desperté al día siguiente a luchar, a buscar la solución de que Dios es el médico por excelencia. Ellos podrán ser utilizados por él, mas no obstante, él es el que decide cuándo y cómo será el día que uno tenga su último momento. Y la esperanza también de un joven, ¿verdad? Por vivir, las fuerzas que uno tenía en ese entonces me permitían seguir despertando al día siguiente. Después del estado de coma, yo quedé en estado vegetal, no veía, no escuchaba, estaba cuadraplégica en una cama, comía por una sonda nasogástrica, la sonda que le ponen por la nariz, por ahí me daban los alimentos. Después de ahí pasé al PEC, que es una sonda que va en el estómago. Los alimentos es un tipo de chuponcito, una botella que se mete en una manguera y va por el estómago. Los alimentos van directamente al estómago, no hay forma de digerirlos. Y los doctores les decían, papá, mamá, los vamos a mandar a cenar, pero es para que ustedes aprendan a cambiarle los pañales, a bañarla y a cómo darle de comer, porque con ella médicamente ya no hay nada que hacer.
Claro, para mis papás eso fue, ¿verdad? Mi mamá me cuidaba de 6 de la mañana a 10 de la noche y papi me cuidaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, 24 horas siempre cuidada. Mi mamá dice que ella me dejaba en el hospital y ella salía llorando porque ella no sabía lo que iba a pasar en esas horas que ella no estaba. Ujú. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Mis hermanos en esa época, creo que Dios los cuidó mucho, los protegió porque mis papás sinceramente se dedicaron al 100% conmigo. Ellos son menores que yo. Entonces ellos aprendieron a sobrevivir. Claro, tuvieron el apoyo también de muchos familiares, pero ellos también, yo digo que los valores que nos enfocaron en la casa permitieron que no tomaran un mal camino durante esos meses en los que yo estuve tan mal y en recuperación también. Dice mi mamá que ella llegó llorando a la casa y mis hermanos se imaginaban lo peor y le decían, mami, ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó con María? No, papito o mamita, ella está bien. Era el hecho de que tenía que dejarme en el hospital. Mi hermana era la que le alisaba la ropa a mi mamá en la mañana. Dice ella, comenta que ya no sabía si iba con bolas, con rayas, con líneas, porque ella no tenía cabeza para nada más, que ella que lo que quería era llegar al hospital, estar ahí, verme que yo estaba ahí. Bueno, resulta que el tiempo fue dándose, fue dándose. Yo sabía y yo estuve siempre consciente, eso siempre lo he dejado muy en claro, desde el momento uno, que llaman coma y estado vegetal, yo siempre estuve consciente, yo escuché y veía, mas no obstante no sabía quiénes eran. Yo llamaba a la muchacha del día y el muchacho de la noche, le decía a ellos, porque yo no sabía quiénes eran. Ok. Entonces, en ese proceso de recuperación, yo fui viendo, yo fui escuchando, o al menos para ellos, ¿verdad? Ya podían comprobar que yo ya veía, que yo ya escuchaba. Entonces comencé a mover, a hacerme, ellos me hacían terapia todos los días y empecé a balbucear palabras. Dice mi mamá, ella comenta como anécdota también, que yo le empecé a hablar y ella le decía a la doctora, mamá, le decía a la doctora, mamá, usted está equivocada, ella no habla. Seguro usted de no dormir o de estar aquí tanto, ya está pensando, la doctora me decía, hola María, ¿cómo está? Dígame algo. Y dice que yo no le hablaba. Y mami me volvía a ver y me decía, dígale algo. Y yo calladita. Pero era por la vergüenza que yo sentía de que yo no sabía cómo estaba hablando. O sea, yo no sabía, primero, quiénes eran ellos, dónde estaba, qué era lo que me había pasado. Ni siquiera sabía quién era yo. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hablar? Entonces, mami, pero háblele, dígale algo y nada, se iba la doctora. Y así pasó varios días. Y dice que en la última le dice la doctora, ay, mamá, dice, yo sé que usted tiene mucho anhelo en querer que ella hable, pero ella no habla. Y entonces que le dice, bueno, vamos a intentarlo. María, hola, ¿cómo está? Si usted me dice a mí qué quiere comer, yo se lo mando a traer ya, ya mismo. Y claro, para una joven que solo por sonda tenía meses de que no comía, de que no sabía otra cosa, el paladar que es suero, porque es lo que le queda a uno sabiendo la boca después de que tantos tiempos no ha probado alimento más que por la sonda. Y me dice, si usted me lo dice, lo mando a traer ya. Ella se voltea y yo le digo, helado. Y la doctora se volvió a ver y me dice, ¿cómo que helado? Ajá, me dice, ¿y de qué sabor quiere? Y dice que mi mamá pensó, ah, no, doctora, usted se está aprovechando mucho, o sea, ya le dijo por lo menos helado. Dice, y dice mi mamá que ella pensó tal vez fresa, limón, algo rápido, algo así como una palabra. Y le digo yo, choco chips. Claro, eso fue como la alegría de los doctores, de mi mamá, de todo el mundo, ¿verdad? Que yo ya estaba hablando, ya entendía lo que me estaban diciendo. Y dice que no me lo trajeron, o sea, me mintieron, no me trajeron el helado. Y viene mi mami y le dice, ay doctora, usted que usted le quedó debiendo, ¿cómo que no? Yo se lo mandé, dice, el doctor no se lo trajo. No, dice mami, yo no sé, pero aquí el helado no llegó. Y lo mandaron a traer una segunda vez. Ahí sí, literalmente le digo, no recuerdo si el helado lo probé o no lo probé, pero ya era una esperanza de vida para ellos. Me mandan al cenar y le dicen a mis papás, bueno, con este progreso, tal vez en 5 años se pueda ver un poquito de avance en ella, pero no espere mucho, mamá, porque el daño es mucho y médicamente no hay nada, no se puede esperar nada. Bueno, y dice mami que ella siempre tuvo mucha confianza en Dios. Entonces me mandan a cenar, pero no era para que yo me recuperara, era para que ellos aprendieran a voltearme, a darme terapias, a moverme, a cambiarme el pañal, a cómo tenía que hacerme los alimentos, cómo me debían de bañar, los cuidaditos, los medicamentos y demás. Bueno, voy a cenar. En cenar había una costumbre, no sé ahora, de que las personas se quedaban lo más eran 15 días. ¿Por qué? Porque no se puede ocupar tanto el espacio porque vienen más pacientes atrás. Entonces, con 15 días era Ujú. suficiente. Yo llegué a cenar
Y resulta que dicen los enfermeros, los terapistas y demás, pasaron los 15 días y le dijeron, mamá, luchemos por unos 15 días más, nosotros desde nuestra área de terapia y usted desde el área de como madre de familia, porque vemos algo en ella y no sabemos qué es, pero queremos que algo haya ahí. Bueno, me dan 15 días más de lo habitual o de lo normal que siempre le daban a los pacientes. 15 días más en los que me llevan a una cita de nuevo al Hospital México, del Escenario al México, y yo llegué en camilla. Y los doctores le dijeron a mi mamá, ay mamá, sí, bueno, esto es lo normal, va a estar usted en una etapa de recuperación, ojalá que en unos 5 años podamos ver algún tipo de progreso, nada así como fuera de lo habitual o algo que usted pudiera decir, mucha esperanza. Me mandan al Senare de nuevo y yo comienzo ya a mover los brazos, yo tenía en ese entonces 17 años ya, me dan terapia de todo tipo, había terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, de la cual yo pegaba gritos del dolor porque a uno tenga los huesos rígidos y que se los intenten mover, para uno es muy terrible. Yo usaba un cuello ortopédico porque el cuello se me venía a mí para adelante, yo pasaba así, no podía mantenerlo, entonces sí, yo no sabía la verdad que lo que me había sucedido, yo veía a la gente de mi alrededor, no había como esa conciencia que yo dijera, mira, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me pasó esto? No, simple y sencillamente yo seguía mi día a día como si fuera el último y tratando de recuperarme cada día, enseñándole que yo podía un poquito más, llevándole la contraria a lo que me habían dicho o lo que yo había escuchado alguna vez de que yo no iba a poder. Va pasando el tiempo, pasan los días, me llevan a una nueva cita al Hospital México y yo ya llego en silla de ruedas. Y los doctores se quedaron asombrados y dijeron, wow, o sea, ya en silla de ruedas, ya pasó de cama a silla, bueno, mamá, eso es un gran avance, bueno, esperemos que algo se logre todavía ellos incrédulos de que no se podía, y mami, no, en la próxima cita le vamos a sorprender todavía más. En Senare me vuelven a dar 15 días más. Ya yo comienzo terapias de caminar, ya yo me pongo de pie, me costó mucho ponerme de pie, sinceramente. Ahí tengo a muchas personas que agradecerle dentro del Senare, que lucharon conmigo dentro del proceso. Yo empecé a dar mis primeros pasos y cuando me vuelven a traer a una cita, a la tercera cita del Hospital México, yo llegué y dejé mi silla al lado de la puerta y yo entré caminando. Claro, eran pasitos como cuando un bebé empieza a caminar. Y los doctores pararon las consultas de todo el área de neurocirugía y todos los médicos entraron por las partes internas y era como, ¿verdad? Como si hubiera sido eso un show gigante, todos los médicos asombrados dijeron, mamá, de aquí en adelante no le puedo decir nada, ya más bien demuéstrenos qué es lo que puede hacer porque no hay explicación de cómo lo está logrando. No sabemos cómo se está haciendo. Porque para el Senare, a mí, si yo no lograba caminar en un tiempo que ellos me habían dado, a mí me tenían que cortar un huesito del pie y ahí de por vida no iba a poder caminar. Es como que le hace como que el huesito se sale por tanta la posición rígida que tenía. Y más no obstante, eso fue una solución de decir, no, ella va a caminar, ella va a poder salir adelante y no sabemos qué tanto nos va a demostrar de aquí en adelante. El tiempo fue pasando, yo cumplí los 18 estando en el Senare internada. Aquí hay una parte muy curiosa y la cual también te quería comentar, es que yo con unos años atrás de que todo esto empezara, yo siempre dije, a mis 18 yo me voy a ir a vivir sola, voy a tener un apartamento, voy a estudiar y voy a trabajar, voy a ser una persona independiente y demás, pero yo jamás me pensé que mi vida iba a darme un giro 180 grados y iba a estar yo postrada en una cama a mis 18 años. ¿Quién se iba a imaginar que a los 18 años, con la juventud por delante, uno iba a estar en una cama dependiendo de hasta el agua que le dan a usted de beber? Entonces uno aprende a valorar, desde toda esa etapa uno aprende a valorar cada una de las personas y cada uno de los minutos que uno tiene en la vida. Cuando yo cumplo los 18 años en el Senare, a mí me dan de regalo una de las bolas gigantes de terapia, una bola azul, entre doctores, enfermeros, camilleros, los de limpieza. Yo les ponía apodos a todos. Y si en algún momento ellos llegan a ver este video, van a saber, porque se les decía Pocahontas, había un enfermero que yo le decía Winnie Pooh, estaba una limpieza que le llamábamos Gato, y así yo le iba poniendo el nombre, a otro se llamaba Poldito, o yo le decía Poldito, yo les iba poniendo el nombre a todos,
porque no sabía cómo se llamaban ni tampoco me acordaba. Entonces, para mí era más fácil identificarlos con una característica o algo que yo tuviera ahí. Va pasando el tiempo en el escenario, yo logro y ya hablar me costó mucho también. Fue otra de las cosas que yo digo que fueron dos cosas que me costaron mucho para hablar y caminar. Eh, porque las terapias eran muy cansadas para uno poder empezar a decir, hoy entiendo a un bebé cuando intenta apenas decir mamá o papá, es muy cansado, a uno le duele mucho el articular las palabras, pero fue un proceso de la mano, logré caminar, logré hablar y fue pasando el tiempo tanto que los doctores querían que yo me quedara en el hospital y yo ya me quería ir, pero yo no sabía qué mundo me esperaba afuera, entonces a uno le dan la salida de pase. La salida de pase es que usted se puede venir el viernes para su casa y el lunes usted regresa en la pura mañana a volverse a internar. Es como para que usted pueda ir teniendo una etapa de transitoria con su casa. Me traen a mi casa, la primera vez para, como regalo de cumpleaños, me dicen los doctores y enfermeros, y en mi casa hacen una fiesta para mis 18 años. Y yo amo el arroz con pollo y ese día hicieron arroz con pollo. Yo no podía comer, todavía yo no comía, solo era por sonda. Y yo los olores, ¿verdad? Yo no sabía quiénes eran nadie, yo estaba en mi camita acostada. Venían las visitas y hola María, yo soy su abuelita, hola María, yo soy su tía y demás. Y yo aquellos olores, ¿verdad? Yo siempre se lo digo a mami, qué crueldad. Y a mí lo que me dejaron comer fue como una gelatinita. Pero eso me enseñó o me hizo querer más. Yo decía, yo quiero comer de esa comida, entonces yo tengo que luchar más, tengo que recuperarme. Esas ganas de vivir me llevaron a poder recuperarme. Ya en los últimos semanas del Senare, yo ya me quería venir para la casa y yo decía, yo ya me quiero ir. Y ellos me decían, no, María, una semana más. Ahora más bien eran ellos los que yo querían que yo me quedara. Porque ellos me llevaban y daba rondas por el hospital. Entonces, a las pacientes que estaban más mal o a los que también tenían un diagnóstico similar, les decían, vea, ella pasó por lo mismo, estuvo peor y véala dónde está. Como a mí me cortaban el pelo al acero cada una de las cirugías, cuando esa última a mí me empezó a crecer el pelito. Entonces yo lo que molestaba era que yo me hacía los diseños de moda, piquitos y ya pues parecía el pelito de lado, carrera de centro y demás. Entonces cuando yo daba la ronda por el hospital, o el Senare, mejor dicho, eh, y había alguien que se acomplejaba por el pelo y yo le decía, ay, pero vea, se puede hacer picos como los míos y se ponen unas trencitas. Entonces reían y encontraban un apoyo moral o un apoyo de un ejemplo que alguien que venía pasando algo similar o peor que ellos y decía, ah, mira, sí, sí hay una esperanza de que también se pueda lograr. Y a los papás, mi mamá les hablaba y les decía, porque era la que más pasaba en las mañanas, les decía, sí, mi hija estuvo peor inclusive y véala donde está ahora, ya gracias a Dios ya casi le dan la salida y demás. Entonces era como decir, ay, vea, ella pudo, mi hija también va a poder. En el proceso, muchos compañeros de cuarto fallecieron. En el proceso, muchas personas que iban a terapia también fallecieron. Personas que no soportaron las cirugías similares, no eran iguales, pero eran cirugías muy similares, no las aguantaron. Entonces era la preocupación que existía, ¿verdad? De por qué mi hija sí sobrevivía, decía mis papás, y esa persona no. ¿O será que falleció cierta persona que se veía mejor? ¿Será que en algún momento la expectativa o la posibilidad existía? Mas no obstante, yo creo que las ganas de vivir y el propósito que tal vez tenía Dios para mí en ese momento no me iba a dejar fallecer y Él tiene algo preparado para cada una de las personas que les pone un camino difícil, digo yo, porque no hay otra forma de explicarlo. Yo siempre le digo, es un camino difícil. Hay personas, yo siempre digo que todas las personas tenemos un momento complicado en la vida. Todos tenemos una historia que contar. Todas las personas tenemos una batalla personal que luchamos día a día, mas no obstante, no todo lo tomamos de la misma manera o no todo lo vemos desde la misma perspectiva. Para mí, ellos dicen que es que yo lo veo diferente desde que me pasó toda la situación de vida, pero yo digo que es que uno aprende a que en cualquier momento la vida se me puede acabar. Yo estuve ahí prostrada en una cama, yo estuve ahí dependiendo de, inclusive si me picaba el dedito del pie, y como yo me comunicaba era con un sonido que mi mamá dice que yo decía, ah, pero yo hablaba, según yo dentro de mí yo hablaba, y yo le decía a ella, me pica el dedito, y tal vez ella me acomodaba la almohada,
Entonces era muy complicado, yo dependía tal vez de que me lograran entender, pero todo eso a uno lo va haciendo más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que no lo mata a uno lo hace más fuerte, como dice bien el dicho también. Pero yo creo que tenemos un propósito, cada una de las personas de vida, y nada más es encontrarlo, buscarlo y no rendirnos hasta saber dónde está, porque todas las personas tenemos algo que venimos a hacer aquí, no llegamos de la nada, no importa la creencia desde donde venga, todos creemos en alguien o en algo, eh, no importa si somos creyentes de Dios, si somos de religión, irrelevante cual sea, si creemos o no en un ser supremo, todos tenemos por lo menos en algo en que creer, ya sea algo profesional, algo académico, algo de familia, algo nos hace valernos o creer de que tenemos que luchar un día a día, pero aprender a valer y aprender a valorar los segundos que tenemos, porque no sabemos en qué momento se nos acaba y tanto que tenemos que hacer y se nos puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez yo planeé un paseo para el fin de semana y tal vez un automóvil decide, digámoslo así, que se acabó y toda la planeación de días que llevó, que mira, el paseo va a ser en 15 días y demás, pero no disfruté los 15 días previos, no disfruté esos 15 días antes del paseo y la vida tal vez se acabó y no los disfruté. Hay personas que viven con depresión y no hay que juzgar, mas no obstante, es una situación muy difícil y complicada, pero a veces escuchar testimonios de personas, de ejemplos de vida, porque sentarme y yo tal vez hablar con un compañero, con un niño, con un abuelito, con una persona de cualquier carrera, de cualquier rama, siempre hay algo que escuchar uno. Y eso lo va llenando y eso le va diciendo, mira, sí, a veces mi historia no es tan complicada como la de él, o mi historia tal vez no llega a ese punto. Entonces yo siempre le digo a todos, yo les cuento la historia desde la perspectiva mía, yo la veo sencilla, yo la veo muy fácil, la gente dice, wow, qué ejemplo. Pero yo le digo, yo se las cuento solo con un fin. Vean que la vida es prestada, la vida en cualquier momento se puede acabar, la vida hay que disfrutarla día a día como si fuera el último día. Wow, pero es que es increíble, vea, te dejé hablar todo este rato, ¿verdad? Porque como comunicador siempre uno tiene que hacer pausas y hacer preguntas, pero es que me impresionó desde la primera vez que te escuché, pero decidí de que fuera fluido. Hay varias cosas increíbles. Hidrocefalia. Uno piensa o tiene el concepto que la hidrocefalia es de nacimiento, viene por varios aspectos, pero en este caso es algo totalmente diferente a lo que conocemos. Se detectaron hidrocefalia a los 16 años y aún no se sabe el por qué lo vieron hasta esas épocas. Así es. No, me hicieron todo tipo de exámenes para saberlo, como, ¿verdad? Como esa duda médica, y no hay una explicación, literalmente, una explicación médica de por qué hasta los 16 años se descubrió. Y no es la típica hidrocefalia de chiquito que la cabeza se hace muy grande, de que se ve, de que es visible. En mi caso no Ujú. era notoria. Y de ahí es donde viene mucho que conoces la empatía, conoces el concepto de la empatía. Tal vez nosotros como personas que, que somos, ¿verdad? Seres humanos, tenemos un concepto tal vez erróneo y demás. Eh, todos, como usted lo dice, todos hemos pasado cosas en el cual aquí hay algo que me interesa. Es que usted todo lo que ha pasado lo ha utilizado para bien, para ayudar a otros, no para dar lástima ni para propagar, no sé, algo diferente. No, usted lo está agarrando para motivar a la gente y motivarnos realmente a continuar, a luchar, persistir. Hoy en día tenés hasta una carrera, algo impensable en aquellas épocas. Hoy en día, vea cómo hablas. Por eso te dejé hablar. Es increíble que no podías hablar, babuceaba es la palabra, no sé si está correcto. Y hoy en día, vea, habla tan fluido y de una manera que te absorbe dentro de la historia. Es realmente un milagro lo que estamos viendo. Y cómo hay gente, porque nosotros lo estamos viendo de esta forma, Mari. Hay muchas personas que no saben canalizar las crisis para bien, más bien lo hacen para minimizarse, para victimizarse y lo hacen inconsciente, no es que lo hagan adrede, pero personas como usted
nos guía a ver la vida diferente, a luchar, a persistir, a seguir adelante, ¿verdad? Y no es fácil, porque acabas de decirlo, eh, que es un tema muy delicado, la depresión. Muchos menosprecian o minimizan o dan, juzgan sobre el tema, cualquier tema que sea, ¿verdad? Y vean este caso, mucha gente pues, no sé, te daban prácticamente, te echaban tierra, ¿verdad? Podemos decir eso, está bien. Eh, En realidad que Está bien, esa era la forma. es que me siento así como, uy, que hay que saber decir las cosas bien, ¿verdad? Y como comunicador tengo que tener mucho cuidado, pero es que es como que dijeron, no más, tengan, más bien resígnense. ¿Y de dónde está? 16 años después, presidenta de un comité, gestora comunal y motivas, porque yo sé que hay un equipo de 7 personas, pero en tu entorno hay mucha gente que te sigue. De hecho, me declaro seguidor de Mari. Es que me gusta tu historia, me gusta tu actitud y esa actitud lo inyecta a uno más bien a ver de que esos problemas que se vienen es para motivar a otros, para seguir adelante y no es que estén bien los problemas, pero oye, lo que esté, tenemos que salir, ¿verdad? En tu caso, estabas en la cama, estabas en una situación eh, difícil y hay ciertos aspectos que se vivió, ¿verdad? Como en el caso eh, que habíamos hablado, ¿verdad? De que hubo personas que más bien no entendían de que usted estaba pasando una situación, ¿verdad? Y ponerse en los zapatos de los demás es complejo, ¿verdad? Es muy complicado y es lo que decías y lo que decíamos antes, la empatía, ponerse, entender la situación que personas perciben el día a día. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo no puedo contestar un celular como lo contestan todos. Yo no me lo puedo pegar. Yo lo tengo que contestar por altavoz o con auriculares. Pero eso no evita que pueda buscar una manera para hacerlo. Yo no puedo viajar por aire ni por mar. No obstante, eso no evita que pueda andar dentro del país, que hay lugares preciosos que conocer. Y de ahí, pues también está bien que alguna persona quiera ir fuera de y hacerlo, pero también dentro del país hay mucha belleza que conocer. Dentro del área de Heredia, las montañas, el Valle Central y a los que tienen la oportunidad de ir inclusive un poquito más fuera, hay lugares muy hermosos que visitar, pero a veces, como decías, hay una palabra que yo siempre, lo voy a decir así, como yo siempre lo digo, he detestado, me horroriza, para mí es como un estate quieto y es la lástima. Yo cuando pasé toda mi situación y yo la cuento, yo digo, lo primero es no me tenga lástima. O sea, si yo estoy pasando una situación difícil o algo, es porque se lo quiero contar, es porque quiero dar un ejemplo, pero no es para que me tengan lástima. ¿Por qué? Porque, o sea, yo ya se lo pasé. Ya eso fue pasado, para mí ya eso fue un camino recorrido. eh, y igual hay muchas situaciones que todos vivimos y yo siento que a veces la lástima es una limitante que me dan o yo doy, porque a veces somos partes también de ese, de ese límite que tenemos. La lástima es una palabra muy amplia, muy fuerte, que tiene la capacidad de destruir a una persona en segundos y tiene la capacidad de arraigar con el hecho de que me limita, porque la lástima es como el pobrecito, como el, ay, qué pecadito, ay, es que usted, ay, y entonces ya yo lo veo como que no puede, como que, o yo mismo, yo no puedo, es que yo me limito, es que yo, y a veces eso más bien debería de darnos la capacidad de poder intentar algo más o de demostrarle a esas personas que nos han dicho que no podemos, que sí podemos. ¿Por qué? Porque todos de alguna u otra manera hemos sufrido de esto, a lo que hoy normalmente llamamos bullying, con la lástima. Entonces, ay, qué pecadito, es que, ay, es que hay que, y eso de cierta manera nos va haciendo a un lado, nos va alejando de un entorno que se normaliza
Y la lástima es ¿cómo te puedo decir? Como, básicamente es una limitante para mí y es una de las palabras que yo literalmente no utilizo mucho en mi vocabulario, porque la lástima es el que corta alas, el que me sienta en una silla y no me deja moverme, es el que no me deja avanzar. Entonces, la lástima para mí, en mi punto personal, la trato de limitar en todo aspecto. Wow, qué increíble. Bueno, estamos ya casi en el cierre del programa. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Tenemos un programa limitado en cuestión del tiempo, porque hay más cosas que hablar y demás, pero con lo que nos has mostrado y nos has hablado, podemos sacar muchas conclusiones de parte de los que te escuchamos y poner en práctica todo lo que nos estás mostrando, porque son cosas, lecciones que usted ha aprendido con la vida, con lo que has vivido, ¿verdad? Entonces, ¿qué más que tomarlo en cuenta? Como lo hemos hablado, no es lo mismo vivirlo que escucharlo, aplicarlo de una forma en que ya uno ya lo pasó a ponerlo en práctica sin entender esa parte, pero vamos a lo mismo, la empatía y demás. Entonces, en este programa siempre yo pido un consejo del invitado, pero el programa ha sido un consejo completo, ¿verdad? Pero en todo caso quisiera darle aquí el chance de lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Y darnos algo bonito, no sé, una palabra bíblica, un versículo, o un proverbio, o simplemente eso que usted tiene en su alma que quiera expresarnos por medio de este programa. Estamos llegando al final del año. Muchas metas se cumplieron, muchas metas quedaron o van a quedar en un papel o en un olvido. La época de Navidad siento yo que es como esa época en la que perdonamos, en la que olvidamos, en la que todos nos abrazamos, esa época preciosa en la que si me hiciste yo ya no me acuerdo, en la que hay una época de alegría. El consejo yo creo que les daría a todos es vivamos cada día del año como si fuera esa época bonita de Navidad. Vivamos cada día como si fuera el último. Olvidemos el que me hizo daño. Tratemos de perdonar, no solo para perdonar a la otra persona, porque tal vez me lo va a seguir haciendo, sino porque eso es sanidad personal. Eso es perdonarme a mí mismo también y poder seguir adelante. Entonces, mi consejo es, viva cada día como si fuera el último. No guarde rencores, no guarde odio. Y como decía alguien muy famoso en un programa de televisión antiguo que decía, viva feliz. Y esa es la verdad, hay que vivir feliz. Genial, genial. Bueno, Mari, muchas gracias. Siento que estamos como inconclusos, pero vamos a lo mismo, tenemos un programa limitado y demás, siempre agradeciendo a los patrocinadores, a Clínica Veterinaria Mr. Patitas, por el auspicio a que se realice este programa. En todo caso, ¿hay alguna manera de si alguien quiere invitarte a dar una charla? No das charlas, ¿verdad? ¿O sí? No, pero sí me ha tocado dar mi testimonio en grupos que me han invitado y con muchísimo gusto, si en algún momento así lo toman a bien, perfectamente, también lo podemos compartir. Listo, ¿en dónde se puede localizar? ¿Dónde la localizan? Bueno, me podrían localizar, vamos a ver, por mi correo electrónico, angelesccp@gmail.com. Por ahí yo siempre le doy respuesta rápida. Ok, perfecto. Ahí la pueden contactar por si quieren llevarla a algún grupo en el cual su testimonio sirva y sea de edificación para cada uno de los presentes y demás. Bueno, de esta manera tenemos que despedirnos. Mari, muchas gracias. Muy agradecido, muy entretenido y se me pasó rápido, le cuento. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Listo. Y de esta manera nos vamos a despedir. Cada uno de ustedes, por favor, comparten este programa en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Recomienden este programa, que es un programa cultural y familiar, y que en cada programa tiene su matiz, como hoy, que ha sido genial con nuestra invitada Mari Pérez, gestora comunal y presidenta del Comité de Personas Jóvenes. En todo caso, nos estaremos viendo en el próximo programa de Monito Online.
Digamos adiós, Mari. Adiós.